Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden que al final del programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar, Miriam Burgués, corresponsal de la agencia española de noticias EFE. Bienvenida a esta mesa, Miriam. Gracias, buenos días. José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. Hay varias noticias hoy y aquí en Estados Unidos siguen los ecos de lo que ocurrió la semana pasada cuando Dylann Roof, un hombre de 21 años, armado, es supremacista, de esos que creen que los blancos son superiores a los afroamericanos, entró en una iglesia en Charleston, en Carolina del Sur, y mató a 9 personas, todas ellas afroamericanas. Como consecuencia de esto, por una parte, surgieron voces en todo Estados Unidos para que se retirara la bandera de la Confederación, de los Estados Confederados. Los Estados Confederados fueron los estados del sur de Estados Unidos, en donde había esclavismo, por las plantaciones de tabaco principalmente, que declararon la guerra a los estados del norte y decidieron independizarse de Estados Unidos cuando se enteraron en 1860 de que el Partido Republicano, que estaba contra el esclavismo, había escogido como candidato a un señor que se llamaba Abraham Lincoln. El señor Lincoln ganó las elecciones, en 1861 tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos y a las pocas semanas empezó la guerra civil entre el sur y el norte. Al final, en 1865, los estados de la Unión, los no esclavistas, ganaron la guerra. Pero una de las cosas que quedaron ahí vigentes en los estados del sur fue la bandera confederada, que con el paso del tiempo, porque hubo varias, terminó convertida en un fondo rojo con una X azul con unas estrellas blancas en medio. Resulta que en el Capitolio de Carolina del Sur, en Charleston, la ciudad donde empezó la guerra civil y donde ocurrió este atentado, a un costado ondeaba la bandera de los confederados. Ahora finalmente la gobernadora republicana Nikki Haley decidió ayer arriar la bandera, retirar la bandera. Simultáneamente el presidente de Estados Unidos, afroamericano, Barack Obama, en una entrevista con Mark Maron, un hombre de radio, dijo que el racismo está en el ADN de los estadounidenses, que una cuestión que empezó hace 200 o 300 años no se olvida, y que la solución no es creer que uno puede ser prudente o polite, como dijo él en inglés, y no usar la palabra nigger, palabra racista que usaban los blancos del sur o los blancos en Estados Unidos en contra de los negros. La pregunta es, ¿será que eso es verdad, que el racismo está en el ADN de los estadounidenses? Es posible, y los hechos recientes, los hechos de violencia de la policía y los hechos como la matanza de Charleston muestran que el racismo no se ha eliminado con la eliminación de la esclavitud ni con la lucha de los derechos civiles en este país. Lo que se ha formado en los últimos meses en Estados Unidos son 2 conversaciones paralelas, una sobre los símbolos y la otra sobre los hechos. Y me temo que la de los símbolos está llegando más lejos que la de los hechos. Me explico. Símbolo es lo que hizo este asesino al entrar a un lugar, un lugar religioso, un lugar de oración, un lugar seguro, a matar a una gente negra solamente por racismo. Y también es un hecho y un crimen enorme. Símbolo es el tema de la bandera. Es un símbolo del odio, de la división para muchos, es un símbolo también del sur, del orgullo de enfrentarse al enemigo del norte. Símbolo es justamente el uso de esta palabra que utilizó Obama, que ha generado alguna controversia porque es una palabra que simplemente no se utiliza en inglés por ningún motivo. El hecho de que haya sido un presidente negro el que la pronuncia quizás lo exonera de haberla utilizado, y más en una entrevista pública. Lo hizo también para provocar. Y sin duda, y le preguntaron si se había arrepentido de utilizar la palabra, dijo que no. Y creo que lo que tiene que pasar es que todo este debate sobre los símbolos debe pasar a un debate sobre los hechos, y los hechos son 2 clarísimos: el porte de armas en Estados Unidos y el racismo en Estados Unidos, y de alguna manera la intersección de las 2 que genera unos actos de violencia realmente incomprensibles en un país como este. Entonces, ojalá que los debates pasen de simplemente si se debe o no elevar la bandera, y si Obama debió o no utilizar la palabra, y se conviertan en unos cambios serios en legislación, en una conversación seria en el Congreso de Estados Unidos sobre qué país quiere Estados Unidos en el futuro. Miriam, la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dijo ayer: algunas divisiones son mayores que una bandera, no vamos a permitir que este símbolo nos divida más, y agregó: el hecho de que algunas personas lo usen, la bandera,
como signo de odio es inaceptable. Sin embargo, el año pasado ella dijo que no quería arriar la bandera. Ahora parece que esta muerte de 9 personas le hizo cambiar de parecer. Yo estoy un poco con lo que decía Muni, o sea que más allá de pequeños gestos como bueno, el cambio un poco de opinión de la gobernadora sobre la necesidad de que esa bandera baje, y también bueno, esta mañana leía que la cadena Walmart ha dicho que no va a vender más productos vinculados con la bandera confederada. Más allá de eso, y también bueno, el uso que hizo Obama de la palabra níger, yo creo que a veces la propia prensa aquí banaliza el debate, o sea, o no entra a profundizar, porque después de la entrevista que dio el presidente en el que usó esta palabra, escuchabas la rueda de prensa de la Casa Blanca y las únicas preguntas eran, ¿se arrepiente el presidente de haber usado esa palabra? O sea, ¿fue algo bien hecho? O sea, el debate no es solo el uso de esa palabra, sino como también decía Muni, que es un problema que está arraigado en la sociedad, el tema del racismo, y que creo que hace falta hablar abiertamente, no solo el presidente, sino toda la sociedad, ¿no? Y también un poco, yo creo que se ve la segregación, o sea, en los colegios también yo creo que sigue existiendo segregación un poco entre barrios con colegios donde van mayoritariamente blancos, barrios donde hay más población hispana y negra, y ahora, por ejemplo, yo lo veo en verano en las piscinas, o sea, vas a piscinas y ves que hay piscinas donde hay familias negras e hispanas y pocas blancas, ¿no? Y las familias blancas parece que se desplazan a otro tipo de... Entonces son cosas que se ven en el día a día, que creo que están muy presentes y de las que creo que hay que hablar con más seriedad. Pepe López Zamora. Sí, yo creo que definitivamente el debate tiene que trascender el tema de los símbolos, pero se puede empezar por los símbolos, pues son un importante recordatorio de un bagaje cultural que tiene este país. Yo no sé si tiene razón el presidente que está en el DNA, yo creo que este país ha mostrado, y creo que de alguna manera muestra su fortaleza cada vez que se reinventa a sí mismo, y lo ha hecho en muchos grandes temas sociales, y yo creo que decir como que bueno, está en el DNA es que no va a haber un cambio en temas importantes como el del racismo, o por ejemplo el del control de las armas. Yo quiero ser optimista y pensar que sí se puede. Mencionaba a Miriam a Walmart. Walmart es el principal vendedor de armas de Estados Unidos, no hay nadie que le gane. Pero no tocó el tema de las armas, tocó el tema de las banderas, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hay una diferencia importante. Entonces, mientras no entremos a esos temas de fondo, yo creo que no va a haber nada. Coincido totalmente con Miriam. Hay una segregación de facto en este país. Las leyes de Jim Crow ya desaparecieron. Ya no hay segregación racial en automóviles, en los camiones públicos, etcétera. Pero existe una segregación de facto. Ayer murió Dani Villanueva, el fundador de Univision, y él era jugador de los Rams de Los Ángeles. Él recordaba que había un camión para los afroamericanos, jugadores, y otro para los blancos, pero él era latino, entonces lo mandaban en taxi, bromeaba, ¿no? Entonces, eso ya no existe, pero tú tomas la línea azul del metro en la ciudad de Washington y ves una composición racial de minorías que no existe en la línea roja hacia Bethesda, por ejemplo. Entonces, esas realidades, ¿no? Combinado con, por ejemplo, con el nivel de crímenes de odio que ha habido en los últimos años, han disminuido marginalmente. Seguimos viendo una desproporcionalidad de los crímenes de odio que están dirigidos contra personas afroamericanas, contra latinos, contra minusválidos, contra personas que no son heterosexuales. Entonces, hay un debate muy de fondo. Yo creo que el presidente hace bien. Y yo quiero ser también optimista en ese sentido. Es un hombre profundamente inteligente y sabía el efecto que iba a tener el que mencionara la palabra. Yo creo que no la usó. No llamó a alguien nigger, hizo una descripción básicamente cultural de la palabra, que es muy diferente a gritarle a una persona en su cara, ¿no? Entonces, esto ojalá abra este debate a muchos otros temas que siguen siendo asignaturas pendientes en este país. A propósito de banderas, en España hay un debate tremendo por la bandera. Conviene recordar que España, tal vez como unidad territorial, existe desde el siglo XVI, cuando los reyes católicos lograron derrotar al último reducto del Islam en Granada en enero de 1492. Y hay que recordar también que en España hay dos comunidades autónomas que tienen unos impulsos independentistas fuertes, no solamente el País Vasco, lo que se llama Euskadi, sino también Cataluña. Lo cierto del caso es que el uso de la bandera española es controvertido en ciertos episodios, también el uso del himno. Hace poco, en un partido de fútbol en la final de la Copa del Rey, fue pitado el himno español cuando estaba el rey Felipe VI allí, porque había los equipos que jugaban, el Athletic de Bilbao, equipo vasco, y el Barcelona, equipo catalán, pues tienen en sus seguidores mucha gente que a los que no les gustan esos símbolos. Lo cierto del caso es que Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista que está en la oposición, fue proclamado candidato el pasado domingo y dio un discurso con la bandera española detrás. Normalmente la bandera de un país solamente la usa el jefe del Estado. Fue criticado por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que es conservador, y fue criticado por gente del Partido Popular porque dice que cómo se atreve él a utilizar un símbolo de unidad en España cuando, por ejemplo, su partido permite que una candidata de izquierda sea ahora la alcaldesa de Barcelona,
y que decidió retirar la bandera de España del Ayuntamiento de Barcelona y poner la bandera catalana. ¿Se equivocó Pedro Sánchez al utilizar la bandera española o, como dice el editorial del diario El País, tiene todo el derecho porque la bandera la puede usar cualquier persona? Pues yo, o sea, estoy de acuerdo con, como dices Juan Carlos, con el editorial del País, que habla de que no es incompatible defender un proyecto de izquierda, un proyecto progresista, con el uso de esos símbolos. Y creo que en ese aspecto, tal vez en España tengamos que aprender un poco de cómo se usa aquí o de cómo se vive aquí la bandera, ¿no? Yo creo que aquí, más allá de ideologías, es un símbolo como positivo para mucha gente, ¿no? Como un símbolo de pertenencia al país, de positividad, de optimismo, y creo que en España tendríamos un poco que aprender a desdramatizar a veces en estos asuntos y eso, ver la bandera como un símbolo de unidad más que como un símbolo de discrepancias ideológicas, de pelea continua. Entonces yo creo que está bien, que fue un gesto tal vez arriesgado, pero me parece que como decía El País, no es incompatible el uso de esa bandera con defender una ideología de izquierdas o progresista. Pepe. A mí lo que me llamó la atención como extranjero, no muy familiarizado con la política de España, es que poco me enteré después de leer las noticias sobre ese reportaje. Es decir, no aprendí mucho de lo de la posición del Partido Socialista Español, las críticas de fondo que estaba haciendo el Partido Popular, otras fuerzas políticas se metieron al debate, pero en el fondo, en la sustancia de quererme, yo como un extranjero, decir, bueno, voy a conocer qué está pasando, vi muy poco, ¿no? Yo creo que ahí es una predominancia del debate sobre la forma y no sobre la sustancia. Ojalá, ¿no?, eso fuera un inicio para, pues, conocer las agendas políticas, ver dónde están los candidatos, en dónde se posicionan, y bueno, finalmente el patriotismo no es exclusividad de ningún partido político, ¿no? Pues fíjese que yo vi el discurso y no me pareció nada llamativo ni nada extraño ver la bandera detrás, porque como colombiana, como latinoamericana, la bandera es parte de todos los actos públicos, en todas partes, en las oficinas de gobierno, en todas partes está la bandera, incluso en las pulseras que usan los niños, es un símbolo de unidad, se asocia muchísimo con el fútbol y realmente no tiene nada de extraño. En otros países europeos es igual, uno va a Francia y todo está decorado con la bandera. En Dinamarca la ponen en los árboles de Navidad, en México se utiliza muchísimo yo aprendí en esta mesa realmente la relación complicada que tiene España con su bandera, con su himno, con sus símbolos patrios y me parece, digamos, bienvenido que en este momento se esté dando ese debate, porque yo creo que hay pocos países, y quizás es porque España no ha tenido ninguna amenaza externa desde hace muchísimos años que le haya obligado a arroparse en la bandera por ningún motivo, y es un debate interesante en el momento donde España justamente está reformulando su democracia, sus partidos, sus líderes y sus instituciones. Una historia compleja la de España y apasionante. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, falta bastante para las elecciones presidenciales en México. Serán a mediados del año 2018, estamos en el 2015. El próximo presidente mexicano se posesionará tal vez el 1 de diciembre del año 2018, es decir, al señor Enrique Peña Nieto en la presidencia le resta bastante. Pero lo que llama la atención es que ya se han lanzado 4 precandidatos presidenciales. Recientemente lo hizo Miguel Ángel Mancera, el jefe del gobierno del Distrito Federal, del DF, de la capital, por el PRD, del partido de izquierda. Este es un hombre que llegó al poder porque prometió mucha seguridad, pero luego, por ejemplo, subió el precio de los pasajes del metro y la gente se ha molestado un poco. No tiene el carisma de otros líderes de izquierda como Cuauhtémoc Cárdenas. Por ejemplo, se acaba de lanzar un senador, Javier Corral, por el PAN, Partido Conservador, en abierta contradicción con Gustavo Madero, el líder de ese partido, pero también se han lanzado la ex primera dama, mujer de Felipe Calderón, que fue presidente, Margarita Zavala, y Marcelo Ebrard, ahora como candidato independiente y no dentro del partido de izquierda. ¿Por qué está pasando esto en México con tanta anticipación, una gente lanzando? Bueno, yo creo que hay 2 elementos. Número 1 es un poco reflejo de la democracia mexicana, ¿no? Pujante, vibrante, ¿no? Y tiene que ver también con cambios. Número 2, con los cambios legales que ha habido muchos. Ahora se permite, por ejemplo, las candidaturas independientes, y eso se da en el contexto de las recientes elecciones justamente del 7 de junio, donde hubo varias sorpresas, ¿no? Para empezar, bueno, tuvimos que ahí hay un esquema más o menos bipartidista. Anteriormente, como sabes, estaba PRI, PAN y PRD. Ahora el PRD quedó más o menos reducido a un segundo nivel con el PRI y el PAN a la cabeza. El PAN perdió escaños. Entonces hay toda una serie de corrientes internas dentro de los partidos que están posicionándose, sobre todo, ¿no? La propia candidatura de la primera dama, que fue de alguna manera la más notable, la más evidente después de los comicios, busca justamente, pues, recuperar, ¿no?, lo que ella cree que es la credibilidad perdida del PAN. También su marido,
el expresidente Felipe Calderón, pues son de una corriente distinta al del actual y saliente presidente del PAN, Gustavo Madero. Entonces, Javier Corral también cree que el PAN no debió haber pactado hacerse parte del Pacto de México. Entonces, hay muchos grandes temas interesantes. Por ejemplo, te diste cuenta que en la elección de Nuevo León ganó el candidato independiente, el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón. Entonces, eso alienta, por ejemplo, a personajes como Marcelo Ebrard, que antes estaba en el PRD, a probablemente buscar alguna candidatura independiente. En el caso de Miguel Ángel Mancera, pues anda medio peleado con el PRD porque el presidente del PRD, Carlos Navarrete, anticipó esto de que iba a ser un fracaso y por desgracia para el PRD pues tuvo éxito. Perdieron 8 de las 14 delegaciones del Distrito Federal a manos de el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que muy probablemente se lanzará también por la presidencia por Morena. Hay otros personajes que están también ahí acariciando esa posibilidad. Yo creo que pues, eso muestra que la democracia mexicana está muy pujante, muy abierta, y pues es bueno que estos temas se diriman, ¿no? Han preguntado mucho al presidente Peña Nieto qué opina de esto. Pues él le ha dado la bienvenida a las personas que estén buscando este tipo de aspiraciones, ¿no? También sin duda es un río revuelto, Juan Carlos, una mezcla de la violencia en México, las últimas acusaciones de corrupción, el decrecimiento económico, el fin del sexenio. Le quedan 2 años a Peña Nieto, que es el momento donde justamente está en ebullición unos mexicanos que parecen no querer convivir con la corrupción y que tienen cierto nivel de indignación. Esto también es hechura de Enrique Peña Nieto, que fue quien impulsó, como dijo Pepe, las leyes de reforma electoral, dándole cabida a muchas más gentes de lo que antes había sido, los mexicanos lo llaman la partidocracia, y es la democracia de partidos tan rígidos que en este momento se han flexibilizado y han dado espacio para nuevas caras. Quiero cambiar de asunto aquí, Miriam, porque ha aparecido hoy en el diario The New York Times, en la página editorial, una columna titulada When an apology is anything but. Es decir, el hecho de pedir perdón es todo menos eso. La escribe Sloane Crossley, una escritora, y dice ella que en un estudio publicado por Psychological Science, aquí en los Estados Unidos, está demostrado que las mujeres piden mucho perdón. Y además ella cita un comercial de Pantene, la firma de champús, de cosméticos, en donde aparecen las mujeres siempre pidiendo perdón. Si una mujer va a entrar a este estudio, dice perdón, pero, y ella cuenta incluso que cuando le trajeron un plato en un restaurante, en donde había mugre en una ensalada, ella llamó al camarero, al mesero, y le dijo perdón, pero. Entonces dice esta señora que las mujeres piden demasiado perdón, que no tienen por qué estar pidiendo perdón por todo. Gran debate. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted cree que las mujeres piden perdón por todo? ¿No deberían pedir tanto perdón? Yo creo que tiene que ver también un poco con la doble moral esa de, por ejemplo, cómo se ve a una mujer que está en un puesto, por ejemplo, de responsabilidad, de jefatura. Si esa mujer actúa de una forma tajante o directa, como lo haría un hombre, y no tal vez un poco pues, con rodeos o pidiendo perdón a la hora de decirle a un empleado lo que tiene que hacer, parece que a esa mujer enseguida se la desacredita o se le ve como que está sobrepasándose o actuando de manera, no sé, de manera cruel o de manera dictatorial. Entonces creo que tiene que ver un poco con esos roles, ¿no? que todavía tenemos interiorizados de cómo debe comportarse una mujer y cómo debe comportarse un hombre. Entonces sí, yo creo que a veces pedimos perdón o permiso por demasiadas cosas, ¿no? y no somos lo suficientemente asertivas, como dice el artículo, y creo que eso, pero es también porque la sociedad creo que a veces no nos obliga como a disculparnos por las cosas que hacemos o por cómo somos o por cómo damos órdenes. Entonces creo que tiene un poco que ver con eso. Pepe López Zamorano. Bueno, pues yo tengo ahí un punto de vista un poco diferente. Yo siento que muchas mujeres en Estados Unidos, porque creo que no se da mucho en nuestros países esto de que anden pidiendo perdón para todo. A mí no me ha tocado muchas mujeres que me pidan perdón, te voy a ser franco. Pero en Estados Unidos a veces siento que es como una autoglorificación, ¿no? Como decir, miren, qué decente soy, que me conduzco de una manera tan gentil, tan cortés, ¿no? Que voy a quedar bien, ¿no? Entonces, muchas veces las mujeres pueden ser muy corteses en el lenguaje, pero su manera de ser muestra una actitud totalmente diferente, ¿no? Pueden decir perdón, pero está usted despedido. Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que ahí hay que ver más que nada la sustancia que la forma, pero en efecto yo sí siento que en este país hay esa tendencia de muchas personas a actuar de manera condescendiente, y muchas veces lo hacen con las minorías, ¿no? Como si te estuvieran disculpando, y creo que a veces es un reflejo
de una sensación de superioridad. No sé si en el caso de todas las mujeres, no sé si todo el mundo en esta mesa esté de acuerdo, ya estoy viendo a Muni, pero a veces es mi percepción, sobre todo por el tono en el que se dicen los perdones. Muni Jensen. Perdón, Pepe. Perdón, Pero yo creo que lo que pasa es que los parámetros de conducta para la mujer son un poco más cerrados que para los hombres, y cualquier actitud que sea, que muestre seguridad o algún tipo de ser, digamos, seguro de sí mismo, de dar una instrucción, es interpretada como ser dominante, ser demasiado mandón, y para tratar uno de caber dentro de esos parámetros sin ofender a nadie, utiliza y sobreutiliza, de acuerdo en eso, la palabra perdón. Yo conscientemente trato de no pedir tanto perdón, porque realmente es una cuestión que se vuelve como una especie de muletilla, pero sí creo que la lección que debemos mandar a las niñas más jóvenes es que no hace falta pedir perdón ni por exceso de arrogancia ni por exceso de sumisión, y que realmente pueden navegar por el mundo sin pedir tantas disculpas. Perdón, pero vamos a una pausa, ya regresamos aquí. Volvemos a Club de Prensa, último minuto de programa. Miriam, Gap, la cadena de tiendas fundada en 1969 en San Francisco, acaba de anunciar que va a cerrar 175 tiendas, va a dejar abiertas 500. Todos los artículos dicen que parece que está fracasando, por ejemplo, frente a Zara, la cadena de ropa española. ¿Por qué? Pues yo creo que ha habido dos problemas: los precios de Gap, que creo que ya no son competitivos, como dice el artículo, y después que es una marca que no ha sabido reinventarse, no ha sabido acomodarse a las nuevas tendencias. Pepe López Zamorano. Tiene un gran problema, tiene una competencia infinita, ¿no? Hace unos días mi hijo necesitaba unos pantalones cortos y yo recuerdo todavía cuando buscaba una tienda donde había ofertas y lo llevaba para que escogiera. No más, entró al internet, buscó los precios que le parecieron más adecuados, la ropa que le gustó mucho más, lo pidió, le llegaron a los 3 días. No hay razón para comprar en Gap. Se cambia la moda 4 veces al año, en otras tiendas acá se cambia 2 veces por semana. Uno busca en internet una cosa que le gusta y lo consigue muy rápido, rotación. Gracias a los tres y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.